Bienvenidos a Pulso Político en este segundo programa de esta nueva temporada. Queremos agradecer antes que nada a Telesur por habernos cedido el espacio de este estudio de grabación donde estamos realizando este Pulso Político. Y en este pulso el tema que vamos a tratar es las nuevas leyes de ajustes luego del terremoto. Van a aportar a la salida de esta coyuntura en la reconstrucción, pero también en el fortalecimiento y en la dinamización de la economía. Son medidas temporales, sí, pero para algunos corren el riesgo de transformarse en permanente. Para debatir sobre este tema hemos invitado a dos economistas y dos legisladores, que por cierto tienen ideas contrapuestas. El economista Andrés Vergara, tenemos también la presencia de Víctor Hugo Albán, presidente de la Federación de Economistas del Pichincha, y tenemos a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les saludo y les doy la bienvenida. Aclaro que este programa lo estamos grabando este mismo día, martes, y a las 10:30 en el horario habitual de Pulso Político será transmitido, por lo que no podemos aceptar llamadas telefónicas porque es pregrabado. Así que vamos y entramos en materia y comienzo con Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, este ya no proyecto de ley, esta ley en el caso de la ley solidaria y también en el tema de la ley luego de herencias y plusvalía, ayudan, aporta a reconstruir lo que se afectó con el terremoto, pero también a dinamizar la economía y afrontar esta crisis global. Saludo a todos. Las dos leyes que aprobó recientemente la Asamblea, la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que subió el impuesto a los consumos especiales, y la Ley para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, que subió el IVA del 12 al 14%, fundamentalmente tratan de mejorar la liquidez del fisco, porque si un problema tiene la economía ecuatoriana es que el fisco, el Estado y en definitiva el gobierno no tiene suficiente dinero para cumplir los pagos y compromisos. Pero hay otro problema adicional. La economía ecuatoriana está prácticamente en recesión, las ventas han bajado, la gente tiene menos dinero en su bolsillo, se compra menos, se vende menos, hay más desempleo. Inclusive, las dos leyes aprobadas por la Asamblea Nacional resuelven en cierto modo el problema de liquidez del fisco, pero profundizan en cambio el problema de la economía ecuatoriana con más desempleo y en definitiva sin una solución real al problema de la recesión que se está viviendo. Ya iremos a profundizar esos argumentos, Luis Fernando Torres. Voy con Virgilio Hernández, comienzo con los asambleístas, quienes son los autores de esta ley, ya sea a favor o también con su voto en contra, como lo acaba de visibilizar y expresar Luis Fernando Torres. Virgilio Hernández. Yo creo que es importante iniciar reiterando que no solo el Ecuador, sino la región ha vivido un momento, unos años, que según la propia CEPAL son solo comparables a lo que vivió el mundo en los años 30 del siglo pasado. Esta baja de las materias primas, de los commodities, es, dice la CEPAL, en un promedio entre el 15 y el 20, comparable a lo que se vivió hace un siglo, hace casi un siglo, que tuvieron una baja entre 25 y 30%, de tal manera que sin eso es imposible analizar el panorama económico y el panorama político del Ecuador. Frente a esa situación y frente a lo que ha significado además tener una economía dolarizada, revalorización del dólar, devaluación de los países vecinos, se ha tomado medidas durante el 2015 que lo que han permitido es precisamente que se pueda enfrentar este difícil momento sin tener que recurrir a los paquetazos que generalmente aconsejaba el Fondo Monetario Internacional. Y la otra ley es básicamente ante una situación emergente, ante la peor catástrofe que el Ecuador ha vivido en los últimos 70 años. Gracias, Virgilio Hernández. Tendremos el tiempo suficiente durante Pulso Político para poder profundizar cada uno de sus argumentos. Ahora voy a los economistas, porque es importante. Los legisladores discuten y debaten estos proyectos de ley, pero veamos y contextualicemos estos proyectos de ley, uno ley, el otro proyecto, dentro de lo que significa la economía ecuatoriana. Voy con el señor presidente de la Federación de Economistas Pichincha, el economista Víctor Hugo Albán. Gracias, un saludo también a mis amigos. Y realmente yo creo y considero de que eran necesarias en un momento determinado tomar estos parámetros y estos ajustes en la parte económica.
Obviamente, si están bien orientados, si va a haber una buena gestión, tenemos que admitir de que se requería liquidez en la economía, liquidez en el presupuesto. Caso contrario, estamos, digamos, retrocediendo. La situación económica del país es delicada, indudablemente, por razones que ha expuesto Virgilio, por razones que ha puesto Luis Fernando, pero es delicada la situación. Estamos en una recesión económica, aceptado por todo el mundo. Todos los ecuatorianos saben que hay recesión. Acabamos de ver, 30.000 carros pasaron el fin de semana a Colombia. ¿Por qué? ¿A hacer qué? A comprar. ¿Cuánta plata llevaron? ¿Cuánto dinero llevaron de acá en dólares? Realmente eso sí preocupa, porque se dejó de ingresar, de comercializar más o menos alrededor de unos 30.000 millones de dólares. ¿No? Entonces, realmente, perdón, 30 millones de dólares. Realmente es un valor bastante considerable y en un solo fin de semana. Entonces nosotros creemos de que quién más que la legislación, que para eso están, pongan sus puntos de vista, pero que también hay exigencia. En un momento determinado fuimos invitados nosotros a la Asamblea Nacional como Colegio de Economistas y estuvimos opuestos pidiendo que no se apruebe, por ejemplo, el 2% al IVA, el incremento del 2% al IVA. ¿Por qué? Porque es un impuesto recesivo, es un impuesto plano que afecta a todos los ecuatorianos. Es importante anotar de que, a pesar de nuestra recomendación, vieron que buscaron otras alternativas, pero no fue posible. Gracias, Víctor Hugo. Andrés Vergara. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros de panel. Bueno, ahora se está diciendo que se ponen estos nuevos impuestos por el terremoto, por la recesión y cosas así. Y las personas que nos están escuchando pueden recordar también que en el momento que estábamos bien también subían impuestos. El gobierno ha subido impuestos cuando estamos mal, cuando estamos normal y cuando estamos bien. En todo momento ha subido impuestos. En el momento que estábamos más o menos bien, había el impuesto de salida de capitales, se quitaron utilidades, etcétera. Ahora que estamos mal, vuelven a subir impuestos. Es decir, la excusa de subir impuestos no tiene coherencia con lo que ha venido haciendo hasta ahora. Ahora, sin embargo, también se ha dicho por parte del gobierno que cada vez que sube impuestos viene con una retórica medio de lucha de clases, que esto no afecta a los pobres, no afecta a la clase media, solamente afecta a un grupo pequeño de ricos. En todos los impuestos, por ejemplo, los más que yo creo que más repercusión ha tenido, como el ISD, el salvaguardas, ya podemos comprobar que eso no ha sido cierto, que eso afecta a todos. Todas las personas de acá, cada vez que compran algo importado, porque Ecuador no produce todo lo que necesitamos, estamos pagando ISD, estamos pagando salvaguardas. Cada vez que hay un impuesto anticipado a la renta, se pierden oportunidades de generar empleo porque le quitan un músculo financiero interesante a las empresas y por eso vemos que ahora hay cada vez más de empleo. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué se tiene que hacer ahora? Que estamos en un estado de recesión, yo no creo que subir más impuestos, porque cuando estábamos bien, subiendo impuestos, nos fue peor. Gracias, Andrés Vergara. Bueno, abrimos entonces ahora sí el debate. Hemos podido escuchar a cada uno de los panelistas en cuanto a su visión y su análisis de su óptica del por qué estas medidas pueden ser buenas o no pueden ser buenas y que tienen que ver con la dinamización y reactivación de la economía. Luis Fernando Torres, tú hablabas de que el problema del Ecuador es la liquidez y que hay una crisis en el Ecuador. Pero el tema es que Colombia, aquí nuestro vecino del norte, también tiene problemas de liquidez. El problema de la liquidez se está viendo en los países que exportamos fundamentalmente recursos naturales. Hemos dejado de recibir mucho dinero. En el caso del Ecuador se agravó con el terremoto. En Colombia se está discutiendo, por ejemplo, el incremento del IVA del 16 al 19%. A tu criterio, ¿un incremento del IVA era innecesario? Y si no era necesario, entonces, ¿cómo reactivar la economía? Se justificó el incremento del IVA del 12 al 14% bajo el argumento de que se necesitaba recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, sin que se hubiera precisado hasta la presente fecha cuánto efectivamente se requiere para la reconstrucción. El presidente, en la exposición de motivos de la ley, dijo que se necesitaba cerca de 3.000 millones de dólares durante 3 años, esto es 1.000 millones de dólares por año. El prefecto de Manabí ha dicho igualmente que esa sería la cantidad. Pero si ya consiguieron recursos de organismos internacionales y consiguieron cerca de unos 1.000 millones de dólares,
y se necesitaban supuestamente $1.000 millones este año para la reconstrucción, ¿cuál era la justificación para subir el IVA del 12 al 14% y tener un rendimiento aproximado este año de unos $800 millones? En el fondo, desde mi punto de vista, el incremento lo que trata es de mejorar la caja fiscal, porque tiene problemas de liquidez. No es que van a gastar todo de una vez, van a gastar progresivamente, y la recaudación también es progresiva del IVA, que permite que ingresen flujos permanentes a la caja fiscal. En el mes de marzo, de lo que se conoció, el saldo en la cuenta única del Tesoro era del orden de los $100 millones, cuando en años anteriores el saldo había sido en las mismas fechas del orden de los $800 millones. Existe entonces un problema de liquidez en el fisco, pero el problema también es de liquidez en la economía ecuatoriana, a tal punto que se establecieron en estas leyes que se aprobaron y en la del equilibrio para las finanzas públicas restricciones para la salida de dinero en efectivo por las fronteras. No se puede sacar más de $1.100 sin pagar el impuesto del 5% a la salida de capitales, cuando antes se podía sacar hasta unos $10.000. Esos dos problemas de iliquidez en el sector público, de iliquidez en la economía ecuatoriana, no se resuelven con estas leyes. En el caso de la economía más bien se profundizan. Gracias, Luis Fernando. Virgilio Hernández, ¿quieres tener réplica a lo dicho por Luis Fernando Torres o voy con mi pregunta? A ver, no, sí quisiera hacer una puntualización, porque en primer lugar lo que se pone en cuestión es que se ha aprovechado de la circunstancia del terremoto para tomar medidas. Y yo lo digo de manera muy clara. Ojalá el Ecuador no hubiese tenido que vivir este fatal momento. Ojalá, ojalá. Porque esto ha tenido un costo en vidas. Porque esto ha significado que miles de familias se vean damnificadas. De tal manera que no me parece adecuado ese argumento. Segundo, que para qué se requiere el dinero. Mire, en una publicación del domingo, solo el daño en vías se calcula $100 millones. Si escuchamos nosotros al alcalde de Portoviejo, el alcalde de Portoviejo, que no es del movimiento Alianza País, dice que solo Portoviejo requerirá entre 500 y 800 millones. Si hacemos caso a lo que dicen la Federación Ecuatoriana de Seguros, ellos señalan que el monto más o menos que les tocará cubrir, calculan, y puede ser así la variación entre 500 y 800, pero señalan que generalmente la experiencia hace que en los países industrializados apenas se asegura el 1/5 de los daños. Aquí en el Ecuador consideran que puede ser mucho más. Por lo tanto, estos cálculos iniciales de 2.000, 3.000 millones seguramente van a ser absolutamente menores que lo que efectivamente va a costar reconstruir estas provincias. De tal manera que me parece que seguir señalando que para qué se quieren los recursos es absolutamente inadecuado. La réplica para Luis Fernando Torres. Okay, sí, luego quisiera también hacer unas puntualizaciones, porque los datos que señala Luis Fernando respecto de la liquidez no son los oficiales, no son los que tenía el... Nos quedamos ahí primero para que Luis Fernando tenga también oportunidad de contestar a tu réplica y luego vamos con la pregunta sobre el tema del incremento del IVA que quiero hacer. Por favor, Luis Fernando. En el debate yo fui muy claro y dije que debemos contribuir a la reconstrucción todos los ecuatorianos y no se necesitó de ninguna ley para que los ecuatorianos hayamos hecho nuestra contribución voluntaria. Las contribuciones que se establecen en las leyes son obligatorias, son forzosas y debían tener una justificación objetiva, que lamentablemente no existió en la exposición de motivos de la ley, porque no se sabía cuando se aprobó la ley cuánto efectivamente se necesitaba para la reconstrucción. Gracias, Luis Fernando. Solo una pregunta para una respuesta rápida. ¿Reconoces que la crisis económica es global, fundamentalmente con el impacto de este shock externo en los gobiernos, en los países latinoamericanos? Hay problemas, pero curiosamente unos países están bien, unas economías crecen y otras como la ecuatoriana decrecen y están en el penúltimo lugar, con un decrecimiento que podría bordear cerca del 4% del Producto Interno Bruto este año. Ok, vamos a donde Virgilio con la pregunta. A ver, uno de los temas más polémicos que incluso los economistas han mencionado es el tema del incremento de los 2 puntos porcentuales del IVA. Antes de la aprobación de este proyecto de ley, hoy Ley de la República, que a partir del día de mañana, 1 de junio, ya entra en vigencia,
El tema de la recaudación por IVA se redujo en un 16% y el tema de la recaudación del IVA de las importaciones se redujo en un 20%. ¿Qué nos hace pensar que este incremento de 2 puntos porcentuales con carácter de temporal y transitorio por un año no va a acelerar esta disminución en la recaudación? Virgilio Hernández. A ver, en primer lugar, también contestando, yo creo que hay que ser claros en decir cómo se va a reconstruir. ¿Cómo? Me parece que más allá de la buena voluntad de decir todos estamos dispuestos, y efectivamente yo reconozco la solidaridad del pueblo ecuatoriano, pero creo que algunos sectores de la oposición no acompañan esa solidaridad del pueblo ecuatoriano y entonces no hay propuestas concretas. ¿Cómo? ¿Reconstruir cómo? ¿Cuál es la propuesta que hemos escuchado? Con donaciones, pero que esas donaciones después sean deducibles del impuesto a la renta. Me parece que eso no se compadece con la situación que en este momento se vive. Segundo, el presidente de la República lo ha señalado, yo también en varias ocasiones. Efectivamente, yo considero que el IVA es un impuesto regresivo, porque afecta a todos independientemente de cuánto gane y de la situación que cada persona tenga. Es regresivo. Nosotros nunca lo hemos querido tomar como medida, pero ahora hay una situación extraordinaria. Y frente a la magnitud de esa situación extraordinaria hemos tenido que tomar medidas. Nosotros en la comisión analizamos muchas propuestas, varias propuestas para intentar reemplazar estos 2 puntos de incremento del IVA. Ninguna de estas propuestas que se analizaron lograba tener los 750 millones que está pensado incluso con las repercusiones que puede tener esta medida. Ante la pregunta planteada, Virgilio, para pasar a los economistas, es decir, pero si antes de esta ley, antes de la aprobación de esta ley, la recaudación en el IVA, en el impuesto valor agregado, había disminuido 16% y 20% en el tema de los productos importados, ¿qué nos hace pensar que va a tener éxito? A ver, precisamente porque en el monto que se está calculando hay la repercusión del impacto que puede tener, que no va a ser tampoco regular en cada uno de los meses, ¿no? Eso está calculado y vuelvo a señalar, es necesario, se hizo necesario tomar esta medida porque hay una situación excepcional que a veces pienso yo que los únicos que no han visto, que los únicos que no consideran son los sectores políticos de la oposición. Gracias, Virgilio Hernández. Vamos entonces al análisis de nuestros economistas invitados sobre este punto del incremento de 2 puntos porcentuales del IVA. ¿Qué impacto esto puede tener? ¿Acelera la disminución en la recaudación o se va a recaudar más en volumen y va a ayudar a esta reconstrucción que es el espíritu de esta ley? Víctor Hugo Albán. Bueno, nosotros hemos hecho algunas simulaciones en el Colegio de Economistas y creemos que un impuesto de esta naturaleza, el incremento del 2%, no es a corto plazo, es más bien de largo plazo. Es decir, esto se vería reflejado para el presupuesto del 2018, del 2019. Claro, no, pero precisamente por eso es muy relativo. Una ley transitoria va a ser de peor situación porque no va a haber demanda de productos, de bienes, servicios en el país. Se va a restringir la gente, entonces va a haber una menor recaudación. Y eso dicen varios autores en economía, que un incremento de IVA o de impuestos indirectos de esta naturaleza repercute negativamente en la economía y no pasa a ser sino de largo alcance. Es decir, esto si se tomaba en cuenta para 2, 3 años, de acuerdo. O sea, realmente no sé hasta qué punto sea beneficioso. Yo he escuchado con mucha atención la exposición de los 2 señores asambleístas y realmente cada uno de ellos defiende su tesis, pero nosotros queremos indicar que técnicamente no va a ser muy efectivo. Realmente, en términos de recaudación. En términos económicos inclusive. O sea, ¿tiene impacto económico en términos de dinamización de la economía? Sí, claro, no hay, digamos, va a haber una recesión mayor. Y además, en nuestro mecanismo, nuestra cultura, inmediatamente va a ser inflacionario. ¿Por qué? Desde días anteriores ya subieron al 14%. Nosotros averiguamos, hicimos consultas, estaban haciendo pruebas. Pero estas pruebas ya repercutió para el usuario y subió indudablemente ya con un proceso inflacionario. La inflación va a subir, eso es un hecho evidente, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. Andrés Vergara. Sí, estoy de acuerdísimo, que tengo justo la cifra acá. En el 2015, cuando el IVA estaba al 12%, solamente se recaudó 6.500 millones. Comparado con el 2014,
6.700, es decir, hay una baja de recaudación del IVA, incluso cuando estaba en el 12%. Ahora que se pone el 14%, lo lógico, lo que se podría esperar es que haya una recaudación menor. Es decir, si la idea del gobierno, como había dicho el asambleísta Hernández, es recaudar más para atender a las zonas afectadas, es contraproducente. Lo más seguro es que ahora recauden más a pesar de haber subido más del IVA. Ahora, el asambleísta Hernández también ha dicho que en la comisión se había planteado cómo levantar 700 millones de dólares, si es que no le escuché mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que el fisco tiene que recaudar algo para después de entregar a las zonas afectadas. Yo consideraría que una mejor forma sería no pensar que el Estado tiene que ser el que va a recaudar, el que va a reconstruir estas zonas afectadas, que dicho de paso, a lo que se va a enfocar es básicamente a la obra pública, a los postes, a las carreteras, etcétera. Yo tendría un enfoque un poco distinto. Ahorita el economista Albán acaba de decir que este fin de semana muchísimos se fueron para Colombia, ¿no? Porque allá los precios son más bajos. Si hacemos, por ejemplo, a Manabí y a Esmeraldas, una zona franca, todo ese dinero que se fue a Colombia podría ir a las zonas damnificadas. Si bajamos el impuesto a la renta en esas zonas, la gente va a querer invertir allá. Es decir, solitos con la ayuda, con la propia solidaridad de la gente, con la propia interés de crecer, Manabí va a crecer si es que se opone esto, pero lo que se está haciendo ahora es bajarle, ponerle más trabas para poder seguir creciendo. Bueno, vamos con los economistas antes de pasar con los asambleístas y terminamos este primer bloque. Pero bueno, a ver, vamos por parte también, es decir, para agregarle ingredientes al análisis. El economista Leonardo Orlando, director nacional del CRI, dentro de un análisis que él hizo y en una entrevista que le hice, que si no me equivoco fue el día de ayer, mencionó lo siguiente, dice el 85% de la canasta básica no estaría afectado por este incremento de 2 puntos porcentuales. Primer elemento para el análisis con los economistas presentes, invitados para Pulso Político. Y el segundo ingrediente del análisis es que tiene que ver que el incremento del IVA no funciona para Manabí y Esmeraldas. Y adicionalmente hay una exención de impuesto a la renta por 3 años, si no me equivoco, o por 5, no recuerdo muy bien, que se puede ampliar para inversiones nuevas dentro de estas dos regiones. ¿Esto de una u otra manera no compensa lo que hemos tratado hasta ahora, Víctor Hugo, y luego Andrés, y luego paso con los asambleístas? Bueno, indudablemente se ha tratado de que se afecte lo menos posible al consumidor. De ahí es que comparto totalmente con Leonardo Orlando, que dice que no se va a afectar a la canasta básica en un 85%. Nunca se ha afectado, nunca ha tenido todos los componentes de la canasta básica han tenido impuesto al IVA, ¿no? Y realmente lo que se va es mantener. ¿Y cómo impacta inflacionariamente si no afecta a la canasta básica? ¿En otros rubros que no son de la canasta? Y también es especulativo, ¿no? Porque no afectan las papas, no afecta el arroz, no afecta... Pero sin embargo ya ha subido. Nosotros hemos revisado y ha subido. Eso realmente hemos pedido nosotros a la autoridad correspondiente exista mayor control, porque esto ya sale de las manos, ¿no? Inclusive hemos tenido una reunión con el director de rentas internas para decirle, bueno, tiene que haber algún tipo de control complementario a lo que se está haciendo. Gracias, ¿no? Víctor Hugo. Andrés, y al otro elemento de mi pregunta en cuanto a las compensaciones que también se establecen, por ejemplo, que el incremento del IVA no se aplica para Manabí, no se aplica para Esmeraldas y las exenciones tributarias para nuevas inversiones. Bueno, a ver, una cosa, sí, de acuerdo, el IVA no afecta a toda la canasta básica, pero sí afecta a los costos de producción, a la refrigeradora nueva, al horno, etcétera, y eso sube, que hace que los precios de los productos de la canasta básica suban. Ahora, con respecto al otro, para mí no es suficiente, ya estamos suficientemente golpeados. Antes del terremoto ya era fuerte. Yo creo que debería ser unos 10 años, dejar a todo el Ecuador, porque no solamente a estos sectores, el resto del país sigue bajando, o sea, no creo que es suficiente. El resto de la pregunta... El tema de las exenciones, pero solo una precisión. No. Una precisión. Bueno, un incremento del precio de la refrigeradora no afecta a la canasta básica, no tiene por qué afectar. Es decir, que puede haber especulación, sí, pero sí es un tema de control. Bueno, pero costos de producción en general, ya, solamente de una... Sí. Ahora, con respecto a las exenciones, y eso me pueden corroborar los asambleístas. Sí, dicen que a esas zonas afectadas no se les afecta. Pero ¿cómo se les dice? Si es que yo voy, por ejemplo, mañana, voy a Manabí, voy a una tienda, lo más seguro es que pague el 14, no es 12. Lo que hacen es después me devuelven.
O sea, yo tengo que facturar, tengo que ir a hacer mi declaración en el SRI. Es decir, me quitan esta fuente de ingreso por un mes. Y la mayoría de gente pobre no hace declaraciones, dicho sea de paso. Gracias, Luis Fernando Torres y luego Virgilio Hernández. Un ejemplo muy simple. Si uno va a una panadería a comprar pan, efectivamente el pan está exento del IVA. Sin embargo, la funda plástica en la que le entregan a uno el pan sí paga el IVA. Vamos a la medicina. Está exenta del pago del IVA, pero la envoltura de la medicina sí ha pagado IVA, sea esta de cartón o del plástico especial. Por lo tanto, viene a ser hasta cierto punto un eufemismo decir que como la canasta básica está exenta, no sube ningún producto. Claro que sube, porque uno no se puede llevar el pan en las manos, tiene que darle en una funda. Y si quiere comprar otro producto, pues le dan inclusive en una caja de cartón. De tal modo que ese es el efecto que tiene el alza del IVA, inclusive en los productos de la canasta básica. Ahora, ¿qué será el mejor camino que tenía el oficialismo para tener liquidez que le faltaba e ingresos permanentes? Por supuesto, porque el IVA le permite tener un ingreso día a día al fisco ecuatoriano, y en el problema en el que se encuentra, indudablemente con ello logra, en cierto modo, mejorar los niveles de liquidez. Gracias, Luis Fernando Torres, Virgilio Hernández, y contigo, Virgilio, terminamos el primer bloque de Pulso Político. A ver, yo creo que los sectores de oposición cometieron un error político al no haber apoyado una ley concreta y no tener propuestas alternativas. Me parece que cometieron un error político y ahora buscan justificar, porque efectivamente no saben cómo van a presentarse en Manabí, en Esmeraldas, y tratar de explicar que frente a un desastre nacional, porque no es un problema solo de Manabí y Esmeraldas, es nacional, no tuvieron la generosidad de apoyar un proyecto que claramente tiene destinatario. Este proyecto, y así dice, además, tiene que ser informado trimestralmente a la Asamblea, tiene que en ese informe, además, detallarse cuánto ingresó, cuánto salió, tiene que establecerse información en línea para que todos los ciudadanos puedan conocer y auditado también por la Contraloría General del Estado. De tal manera que veo yo que son argumentos para intentar defender una postura política claramente equivocada que cometieron los sectores. Vamos ahora a la parte que se ha mencionado aquí de parte de los economistas como Luis Fernando Torres en el tema de que incremento de precios, ya sea por especulación o ya sea incremento de precios por valores agregados que tienen que ver, como el Comproplan, la funda tiene un precio que se sube y el precio total entonces se lo transfieren al consumidor. Sí, pero si se compra pan, ¿cuál va a ser el impacto, la relación del costo de la funda de plástico con relación al producto que se compra? Me parece que eso efectivamente no da cuenta de lo que aquí se está señalando. Segunda cosa que quiero señalar y decir es que el proyecto beneficia a todas las zonas afectadas, pero los incentivos son los que se gradúan. Y esto que tú señalas, el proyecto lo dice con claridad. Si se hacen inversiones en Manabí, van a dejar de pagar impuesto a la renta por 5 años. Y si esas inversiones son en turismo, se puede dejar de pagar el impuesto a la renta hasta por 10 años. Ahí hay incentivos que incluso están a la par de lo que establece el Código de la Producción respecto de las zonas de desarrollo. Lo mismo, respecto del IVA. Yo he señalado aquí y reconocido que es un impuesto regresivo, pero el que parte de los productos, la gran parte, el 85% de los productos de la canasta básica no estén afectadas, de alguna manera, y así lo señalan algunos economistas, regula, modifica esa regresividad. Que va a haber un impacto, va a existir un impacto, ese impacto está calculado, pero yo vuelvo a señalar, esta medida era necesaria para atender una situación excepcional, emergente, que ha sido el peor desastre que ha tenido el Ecuador. Gracias, Virgilio Hernández. El asambleísta Luis Fernando Torres me ha perdido réplica a Virgilio Hernández, pero por efecto de tiempo sí se la voy a dar, pero al volver luego de esta pausa. Continuamos con Pulso Político en este segundo programa de esta nueva temporada
Y en el bloque anterior, cuando intervenía Virgilio Hernández, Luis Fernando Torres me solicitó un derecho a la réplica por lo anotado por Virgilio, así que comienzo con esta réplica que es de poco tiempo, por cierto, para poder entrar ya al contexto general de la economía y también, sobre todo, a un tema que también ha levantado determinado debate, que es el tema del uso del dinero electrónico. Luis Fernando Torres. En la oposición votamos en contra de la ley que subió el IVA del 12 al 14%, en primer lugar porque no había la justificación económica objetiva, no se sabía cuánto se iba a emplear en la reconstrucción. En segundo lugar, porque el objeto de la ley se amplió, ya no quedó solamente para Manabí y Esmeraldas, sino para todas las zonas afectadas, en otras palabras, todo y nada. Y en tercer lugar, porque a última hora se incorporó en las disposiciones finales una norma para desactivar todos los controles que existían sobre el Banco Central en cuanto al manejo del dinero electrónico. Gracias, Luis Fernando Torres. Bueno, esto veré otro derecho a la réplica de Virgilio. Contesta Luis Fernando y entramos en materia al dinero electrónico, ya que lo introdujo Luis Fernando Torres. A ver, me parece increíble que se señale aquí que no existió justificación objetiva. Hay un terremoto de por medio que costó centenares de vidas, ¿sí? Hay centenares de muertos, Luis Fernando. No habríamos tenido que tomar esta medida si no habría existido el terremoto. Okay. Segundo, me dice que no votaron porque se amplió. Yo creo que están empeorando los argumentos. Ya no solo van a tener que explicarle a Manabí y Esmeraldas, explicarle a Los Ríos, explicarle a Santa Elena, explicarle a Bolívar, a todas las zonas que fueron afectadas. Y tercero, lo del dinero electrónico, que seguramente va a ser materia de discusión. Básicamente lo que hacemos es mantener coherencia con el incentivo para quienes paguen con dinero electrónico o también con otros mecanismos de pago, como tarjetas de débito, tarjetas de crédito, que fue aprobado por la propia Asamblea, de tal manera que quien pague con esos mecanismos, con esos medios de pago, pueda tener una reducción de 2 puntos y de 1 en las tarjetas de débito y de crédito. Me parece reducción de 1 y 2 puntos del IVA. Sí, reducción del IVA, efectivamente, okay. Reducción de 1 y 2 puntos en el IVA. Okay. Vamos a una precisión, que es lo último que dijo Luis Fernando Torres. Dice, la oposición no votó por este proyecto de ley o ley porque se eliminaron todos los controles del Banco Central, que existían para el Banco Central. Eso lo acaba de puntualizar Luis Fernando Torres. Vamos a esa parte que quedó boteando dentro de tu respuesta, Virgilio Hernández. A ver, es muy claro lo que dice aquí la transitoria, porque aquí en ningún lugar, y en esto yo quiero ser enfático, en ningún lugar se deroga el artículo 94, el artículo 95, el artículo 101 del Código Monetario y Financiero. El artículo 101 del Código Monetario y Financiero es muy claro. Dice que el dinero electrónico tiene que estar respaldado. Y la resolución 109 de la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera dice claramente que tiene que estar respaldado con su equivalente en dólares, de tal manera que esto es un argumento falaz. ¿Qué es lo que dice la transitoria tercera? Y aquí hay un elemento importante. Dice, por el plazo máximo de 12 meses, contados a partir del siguiente mes de la publicación de la presente ley, el Banco Central del Ecuador podrá proveer a título gratuito o subsidiar a las entidades del sistema financiero nacional la implementación de sistemas de banca móvil. Es decir, que el Banco Central pueda, por ejemplo, subsidiar a las cooperativas para que asuman la plataforma de dinero electrónico. Eso no se podría hacer porque hay el artículo 56 del Código Monetario. Por lo tanto, se pone para este fin, dice, para este fin, durante el plazo determinado, el Banco Central del Ecuador no estará sujeto a los límites y restricciones. Se está refiriendo al artículo 56 del Código Monetario. Gracias. Voy donde Luis Fernando Torres para que también tenga chance y oportunidad de replicar esto, y voy con los economistas para hablar qué tanto aporta el dinero electrónico. ¿Realmente pone en riesgo la dolarización, como algunos han dicho? Bueno, Luis Fernando Torres. Mientras el Banco Central no emita dinero electrónico, no existe ningún problema. Mientras exista la garantía de que por cada dólar electrónico habrá un respaldo en activos líquidos en el Banco Central, no tendríamos por qué preocuparnos. Sin embargo, en una declaración publicada en Diario El Universo el día domingo, el gerente del Banco Central, y eso dice el titular, señala que el dinero electrónico serviría para sortear los inconvenientes de la falta de liquidez. Claro que el contexto de la entrevista dice otra cosa, pero el titular preocupa porque al final el dinero electrónico
parecería que surge y comienza a desarrollarse en función de la liquidez fiscal. Ello sí sería gravísimo. Gracias, Luis Fernando Torres. Voy donde los economistas y independientemente que después Virgilio y Luis Fernando pueden opinar sobre este tema del dinero electrónico. A ver, el dinero electrónico no es nuevo en el mundo. En Bolivia se lo utiliza para la economía popular y solidaria como un mecanismo transaccional. El tema es que aquí se menciona que existiría el riesgo por la falta de esos controles que Luis Fernando Torres menciona y porque eventualmente podría existir un riesgo de no contar con el respaldo del equivalente en dólares en relación a cada dólar utilizado a través del dinero electrónico. Víctor Hugo Albán y luego Andrés Vergara. Bueno, el dinero electrónico, como se admite, per se no es malo, más bien debe utilizarse por seguridad, por economía, por muchos aspectos. Obviamente el dinero electrónico concebido como tal e inicialmente propuesto por las autoridades que sea la banca privada la que maneje el dinero electrónico, un éxito. El dinero electrónico manejado por el Banco Central no tiene ningún buen futuro. ¿Por qué? Porque si uno va al Banco Central, primero hay una gran restricción. Por seguridades tiene que pasar filtros, tiene que dejar la cédula. Y el ecuatoriano per se es cómodo. No va a ir al Banco Central a hacer un depósito a que le den dinero electrónico. Y obviamente no va a dar un gran resultado. Nosotros, ¿qué hemos recomendado con relación al dinero electrónico? No va a haber lo que se dice, que va a haber dinero, digamos, sin respaldo. Tiene que haber un respaldo. Porque eso estamos controlados, no internamente por contralorías, superintendencia de bancos, ni nada, sino por el Federal Reserve, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Ellos no nos van a permitir hacer emisiones inorgánicas de dólares, aunque sean electrónicos. Que haya algún momento que puedan tratar, intentar de hacer algún mecanismo técnico. Le hemos hecho las simulaciones del caso nosotros. ¿Estaría eliminado entonces? Sí, no, realmente no, es que no hay razón. No, ahora, nosotros no solamente como Colegio de Economistas, sino con el director de investigaciones económicas de la Universidad Católica, se hizo una simulación pero profunda. Y lo que vemos es de que realmente tiene que requerirse dinero electrónico por una razón básica. Nadie sabe cuánto tiene que pagar el Estado ecuatoriano al comprar las especies monetarias. Y esas especies monetarias no saben utilizar acá en el Ecuador. Si ustedes van a un mercado común y corriente, las caseras se ponen el dinero Dios sabe dónde, ¿no? Y entonces obviamente eso da una sola vuelta y obviamente tiene que regresar a Estados Unidos para incineración. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Cuál se responsabiliza? ¿De dónde sacan ese dinero? Obviamente es uno de los aspectos más importantes. Uno de los Tú vas por el tema del ahorro. El costo, ¿no? El ahorro en términos de costo de importación de moneda. Vamos a Andrés Vergara. ¿Qué otro elemento podría haber en el uso del dinero electrónico? Es decir, ¿cómo aportaría o qué riesgo podría existir con el dinero electrónico? Creo que hay que comenzar con unas definiciones entre lo que es dinero y lo que es medio de pago. El dinero puede ser yenes, dólares, euros, etcétera, ¿no? Y estos se pueden usar a través de un sinnúmero de medios de pagos, ya sea una chequera, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, el mismo dinero electrónico. Pero en el momento que el Banco Central lo dice que va a ser respaldado por activos líquidos y no billetes tanjantes, por definición hay una emisión inorgánica. Es decir, cada vez que yo uso un medio de pago, por ejemplo una tarjeta de débito, si es que se me acaba lo que tengo en la cuenta, yo simplemente no lo puedo usar. Cuando está diciendo acá, cuando van a usar el dinero electrónico no va a estar respaldado por dólares, sino por activos. Entonces hay una emisión inorgánica. La parte que me tranquiliza de este asunto es que dudo mucho que el dinero electrónico se popularice en el Ecuador. Me parece imposible, sobre todo en el tiempo que queda a este tiempo, porque la mayoría del Ecuador todavía utiliza billete, ¿no? A ver, señores, yo quiero aquí, y para los asambleístas y también para ustedes, los economistas, quiero agregar otro ingrediente en el debate, porque ustedes están centrando el tema del dinero electrónico fundamentalmente o en el riesgo, o en el riesgo de una emisión inorgánica, o que esto podría en un momento dado eventualmente ser un mecanismo para salirnos de la dolarización, pero el tema también pasa por la economía informal que existe
en el Ecuador. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de esa economía que hoy la conocemos como popular y solidaria y que muchos acceden a las microfinanzas y que no tienen cuentas corrientes o cuentas de ahorros en los bancos, y que para poder ayudar a que estas cooperativas o bancos especializados de microfinanzas u otras instituciones relativas a este tipo de operación microfinanciera puedan poder manejar adecuados y sanos indicadores de morosidad, en otros países este medio de pago, mal llamado aquí dinero electrónico, ha funcionado bien. En ese sentido, ¿ustedes por qué no consideran ese sector de la economía popular y solidaria en la base de subsistencia que por lo general tiene poco acceso a la formalización bancaria? Luis Fernando Torres, Virgilio Hernández. Como dije en el debate en la Asamblea, el dinero electrónico como medio de pago es algo natural en la evolución de los medios de pago. Yo no estoy en contra del dinero electrónico como medio de pago en la medida en la que esté garantizado por dólares que uno puede constatar que existen. Pero ¿cuál es el problema? En el mundo funciona este medio de pago a través de la banca privada, cooperativas privadas, no a través del Banco Central. En Inglaterra, por ejemplo, hasta el periódico se compra con dinero electrónico, pero de una cuenta que está en una entidad financiera privada. En el Ecuador el problema es del Banco Central. ¿Y por qué? Porque el Banco Central tiene unos activos que le llama líquidos, que en este momento se encuentran en la Reserva Internacional y bordean los 2.400 millones de dólares. Hay unas reservas bancarias que bordean los 3.500 millones de dólares. Está la Reserva Internacional por debajo de las reservas bancarias. El gerente del Banco Central, en esta entrevista que mencionaba del Universo, dice: no se preocupen, porque solamente hay que contabilizar las reservas bancarias de los bancos privados que serían exigibles de pago, con lo cual la Reserva Internacional que está en el Banco Central garantizaría, según el gerente del Banco Central, el 100% de lo que ha depositado la banca privada en el Banco Central. Entonces, ¿el problema dónde está? En los activos líquidos, porque para el Banco Central, activo líquido puede ser un papel del Ministerio de Finanzas, que está allí, de tal modo que no es activo líquido necesariamente el dólar que conocemos que está en una cuenta de un banco privado. Ello llevaría entonces a una distorsión en la utilización del dinero electrónico como medio de pago en la medida en la que el Banco Central sea el que monopolice su administración. Gracias, Torres, Virgilio Hernández, y seguimos con más temas dentro de este análisis y debate. Voy a intentar responder a la pregunta de Luis Fernando. ¿Cuál es el problema? Te voy a decir cuál es el problema, Luis Fernando. El problema es precisamente que la banca privada ve que esto puede ser una buena oportunidad para avanzar sobre todo en la bancarización de la sociedad. Y por eso hay una campaña mediática para desprestigiar el dinero electrónico. Hace un año era malo el dinero electrónico. Ahora ya no dicen que es malo el dinero electrónico, sino básicamente el manejo del Banco Central. Se olvidan en esto, Luis Fernando, que apenas el 40% de lo que nos dicen las autoridades es que apenas el 40% de los ciudadanos están bancarizados. Es decir, hay una gran mayoría de la población que las transacciones hace por fuera del sistema financiero y bancario. Esto me parece que es importante decir. Además, tú mismo señalas que el artículo al que hace referencia, el título dice una cosa, pero el contenido otra. Por lo tanto, antes que establecer la responsabilidad en lo que dijo el gerente del Banco Central, hay que señalar que ese periódico no está recogiendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque el Código Monetario y Financiero, en el artículo 94 dice que la moneda del Ecuador es el dólar. El artículo 101 dice que en este caso el dinero electrónico tiene que estar respaldado. Y tú sabes, no ha sido derogado el artículo 94 ni el artículo 101. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente ahora no se podría permitir que las cooperativas, para acceder precisamente a las personas que en este momento no están bancarizadas, las cooperativas manejen esa plataforma. Si las cooperativas no tienen para hacer esa inversión, el Banco Central tendría que subsidiar. Pero, de acuerdo a lo que dice el artículo 56 del Código Monetario y Financiero, numeral 3, el Banco Central está prohibido de hacer ese subsidio. Por lo tanto, en la ley teníamos que liberarle de ese límite, de esa prohibición. ¿Para qué? Para que el Banco Central precisamente pueda subsidiar a que las cooperativas, por ejemplo, manejen el dinero electrónico. Por efectos de tiempo y entrar ya a otros temas, me quedan apenas 12 minutos. Voy a lo siguiente, pero hay una preocupación tanto de Andrés como de Luis Fernando, en el sentido es, esto estaría respaldado por activos líquidos que no serían dinero constantes y sonantes, sino que podrían ser cualquier tipo de bien
que podría estar dentro, si se quiere, para fácil comprensión, respaldado por bienes de fácil y rápida realización. No, pero eso también está previsto y hay resoluciones además que expresamente señalan que este dinero electrónico tiene que estar respaldado efectivamente en activos líquidos, tiene que estar respaldado por dólares físicos. De tal manera que, vuelvo a señalar, esta es una campaña mediática, sobre todo porque se busca no desprestigiar ya ni el dinero electrónico, sino quién lo maneja. Y se está buscando aprovechar una oportunidad por parte también de la banca privada. Gracias, Virgilio Hernández. Por un momento los voy a dejar descansar a ustedes, señor asambleísta, y voy con los economistas que van a agregarle chimichurri a este debate y a esta economía que es el eje central, no solamente de ahora, creo que es de la próxima campaña electoral, y nosotros debemos exigir a los precandidatos desde ya y a los candidatos cuando ya se formalice su candidatura a tratar estos temas, propuestas. ¿Cómo salir de esta difícil coyuntura económica? Producto de la disminución de los precios de los commodities que nos ha afectado en 7.000 millones, 5.000 millones netos. El presidente de la República en su informe a la Nación del 24 de mayo dijo realmente 9.000, y si a eso le sumamos el tema del terremoto y los daños, pueden subir fácilmente a 12.000 o 14.000 millones de dólares, que eso afecta a cualquier economía. Pero vamos a lo siguiente. El Ecuador dice, a ver, el gobierno, más que el Ecuador, el gobierno de la República del Ecuador ha dicho, hemos tenido el esfuerzo de construir competitividad sistémica, carreteras, hidroeléctricas, megaproyectos para control de inundaciones y riego, hemos construido aeropuertos y aeropuertos, hemos creado un sistema aduanero moderno y eficaz, y adicionalmente estamos negociando y para la firma con la Unión Europea un tratado de comercio, como lo llama el gobierno, para el desarrollo, quieran como lo llamen, un acuerdo comercial con la Unión Europea. Vamos a lo siguiente. Ese es el esfuerzo, dice, que ha hecho el gobierno. Pero si uno ve, la facturación del sector productivo y del sector empresarial ha crecido, pero no ha crecido en el mismo ritmo las inversiones del sector productivo. ¿Por qué entonces ese sector productivo no termina de engancharse si adicionalmente a esa visión de desarrollo, si adicionalmente tiene un código de la producción no de ahora, ya de hace algunos años, y tiene esta asociación pública-privada más una serie de exenciones que lo establece esta misma ley que estamos debatiendo? Andrés Vergara, Víctor Hugo Albán, cambio el orden. Ok. Para saber cómo salir de esta situación o cómo tomar otro rumbo, yo creo que hay que ver indicadores. Me quedan 8 minutos, así que por favor admítame. Perfecto, hay que ver la brújula que queremos. Mi escuela, con lo que yo creo, tiene que apuntar a 3 cosas: al empleo, a la estabilidad y a la equidad. Y cuando me refiero a empleo, es a generación de empleo de en serio, que cada vez en el Ecuador está más bajo. Para generar empleo, nos guste o no, necesitamos capital. Necesitamos abaratar los costos de capital, debemos dejar que el capital invertir sea más barato, sea más atractivo. Y hay un sinnúmero de métodos para eso. La segunda, la parte de estabilidad. Ya tenemos que dejar de todos los santos años tener un cambio de leyes de regulaciones, un cambio de leyes de impuestos. Eso no ayuda absolutamente a nadie. Cuando las reglas no están claras, nadie invierte, nadie quiere seguir. Y el tercer punto que yo considero es el tema de equidad. Y cuando digo equidad no lo digo desde un sentido moralista, sino lo digo desde un sentido que todos son iguales ante la ley. Aquí en el Ecuador, ¿cómo ha funcionado? Todos con sectores estratégicos. Al gobierno le gusta este sector, a él ayudamos. Al gobierno no le gusta este sector, a él le ponemos otras leyes, etcétera, etcétera. No hay equidad. En el momento que hay una equidad económica, todos salen adelante. Sí, estás hablando básicamente de un clima o de un ambiente apropiado para el inversionista. Sí, dejar básicamente eso. Claro, y dejar un poco la planificación centralizada del asunto, creyendo que desde el gobierno ellos son una especie de dioses que saben perfectamente cómo mueven las fichas, todos sabemos bien. ¿Basta con eso, Víctor Hugo? No, bueno, hay varios temas que analizar. Aquí, por ejemplo, el presupuesto general del Estado, cómo está, qué ha pasado con su ejecución. Nadie le toma en cuenta, ¿no? Realmente, qué ha pasado hasta el mes de abril, que se tiene datos. La ejecución presupuestaria en el sector público está alrededor del 28%. Es bajísima. Entonces, ¿de qué se está pidiendo? No ha habido suficiente liquidez para que los ministerios del sector público en general tengan la propicia manera de hacer inversión, pero no lo han hecho por ABC razones. Debe ser posiblemente porque dicen que el trámite en el Ministerio de Finanzas se ha hecho bastante difícil. Pero nosotros hemos visto y hemos contabilizado la gran cantidad de ingresos que han tenido por la parte de la deuda.
No, bueno, realmente es increíble la cantidad de dinero que ha ingresado. Ahora, no todo eso se ha ido a gasto corriente, también hay gasto permanente, es decir, hay gasto que se ha hecho inversión que realmente a veces nadie lo toma en cuenta. Sin embargo, de eso, pues nosotros creemos de que debe también hacerse la alianza público-privado, que inclusive ya está legislada. Tiene que haber mayor incremento de inversión por parte del sector privado. ¿Para qué? Para generar empleo, que con esto estoy de acuerdo, porque realmente lo que más hace falta aquí este rato es el empleo por parte del el gran empleador hasta hace poco era el Estado. Este rato la política pública es bajar el gasto corriente, el gasto permanente, y la única manera de bajar es quitando los puestos, ¿no? Vamos, Virgilio Hernández. A ver, básicamente el presidente señaló que en este año hay dos grandes prioridades. La una es precisamente enfrentar esta difícil situación económica y la segunda, avanzar en todo lo que significa la reconstrucción y la reactivación. Esas son las dos grandes prioridades. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que hemos realizado? Primero, se han tomado las medidas para incentivar inversiones. Segundo, se mantiene lo que es la inversión, sobre todo en los grandes proyectos de infraestructura, que además generan también mano de obra e impulsan otros sectores. Tercero, un elemento importante, se busca y se toma medidas para apoyar a la producción nacional, para propiciar el desarrollo y el incentivo de la producción nacional. Cuarto, no olvidemos que aquí el mayor generador de empleo no solo son los sectores empresariales, también los sectores de la economía popular y solidaria, y sobre todo quienes producen y de manera independiente. Tienen que seguirse apoyando a estos sectores y hay mecanismos concretos para eso. Luego, también se está buscando en estos meses cubrir efectivamente las necesidades de financiamiento que tenemos, de tal manera que hay una serie de medidas que buscan cumplir ese propósito que el presidente señaló, poder enfrentar la situación económica y al mismo tiempo desarrollar el proceso de reactivación. Voy donde Luis Fernando Torres y quiero poner una banderilla al tema. No a ti, sino al tema. Hoy día... Soy toro de casta y de lidia. Cuidado. Bueno, los colores social cristianos son amarillo y rojo, si no me equivoco. Así es. Ok, bueno, vamos a lo siguiente. Barcelona, ¿no? No, ahí te metiste mal. Aquí se habla de Melec. Pero bueno, vamos a lo siguiente. En Latinoamérica, y esta publicación y esta investigación la trae el día de hoy, el diario El Telégrafo, en Latinoamérica, el 10% más rico posee el 71% de la riqueza en Latinoamérica. Pero aquí hay algo que es contraproducente y que es grotesco. Ese 10% que concentra el 71% de la riqueza apenas tributa el 5.4%. Entonces, ¿cómo podemos hablar de desarrollo cuando tenemos este tipo de indicadores que no son cifras, sino son realidades, cuando vemos indicadores de pobreza y no estamos pues entonces construyendo una economía con modelo distributivo y redistributivo? Por eso insisto, que es el sector privado, más allá que me digan que requieren un ambiente, se ha creado determinadas cosas dentro de un proceso, pero no están todavía dispuestos a apostar a bajar esa concentración, a distribuir y redistribuir, pero Fernando. Los sistemas impositivos cobran indudablemente a quienes más ganan y a quienes más tienen. Existen países europeos que tienen una tasa impositiva que supera inclusive el 55% y conlleva a que muchísimos jóvenes emprendedores especialmente abandonen esos países y vayan a otros lugares. La tasa impositiva en el Ecuador es alta, especialmente para personas naturales. Llega fácilmente a superar el 30%. De tal manera que... No hablas de la carga fiscal. Cargas fiscales. No hablas de los impuestos en sí, sino de la sumatoria de toda la carga fiscal. Los impuestos. El impuesto a la renta, ¿en cuánto está? Para alguien que tiene el ingreso más alto. No baja del 25% y con los adicionales sube hasta el 35%. Habría que discutir en el país, en lugar del 35% subamos al 60%. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con la progresividad entonces? Estoy de acuerdo con la progresividad. Con lo que no estoy de acuerdo es con sistemas impositivos ridículos que en lugar de permitirle al Estado que recaude, desalientan a quienes pueden aportar. La pobreza se combate con más empleo y más trabajo. Y el empleo y el trabajo lo genera el sector privado.
Lo más importante entonces es que aquellos que tienen inviertan en el país, generen empleo, trabajo, y para ello se necesita confianza. Y por supuesto, tengan ganancias y paguen impuestos sobre las ganancias. Pero la tragedia en el país es que los costos han aumentado por pésimas políticas estatales. Es verdad que se ha revaluado el dólar en ciertas circunstancias, aunque ahora se está depreciando, pero las políticas laborales e impositivas han sido tan equivocadas en el Ecuador que han disparado los costos por sobre el incremento de costos en otros países. Torres, independientemente, y esto ya es de mi condumio, independientemente que, según Luis Fernando, se ha incrementado el tema de los impuestos, la carga fiscal en su totalidad, independientemente habría que hacer un análisis en la región, por cierto, pero independientemente de aquello, el tema es que esta concentración del 10 en Latinoamérica, no hablo del Ecuador, del 10% en Latinoamérica, que concentra el 71%, apenas tributa el 5.4%. No hay relación ahí, eso por un lado. Y por otro lado, la existencia de los Panama Papers, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Irse tanto dinero, en vez de circular en la economía, evidentemente establece barreras de desarrollo. Conclusiones, caballeros, comienzo con Luis Fernando Torres en el mismo orden. En el Ecuador deberíamos promover que haya más personas con más dinero para no tener una Cuba donde aquellos que tienen el dinero son los que están en el poder político, los demás no tienen dinero. Que tengan los que más tienen gracias a su trabajo, a su ingenio, a ganancias lícitas y que así generen empleo y paguen impuestos para que el Estado pueda llevar adelante lo que tanto se llama pues justicia social. Gracias, Luis Fernando Torres. 30 segundos, Virgilio Hernández. Uno de los principales problemas del Ecuador sigue siendo la inequidad. Y esos datos que tú señalas, que efectivamente están publicados, demuestran esa inequidad y además esa resistencia de los sectores de poder para el pago de impuestos. De esa manera no contribuyen ni cumplen tampoco su papel en la sociedad. ¿Qué es finalmente lo que yo diría? Lo que ha dicho el presidente. Vamos a seguir buscando llevar al país a buen puerto, en medio de las dificultades económicas. Víctor Hugo Albán. Bueno, lo importante aquí es de que el Ecuador salga avante de esto. Lo más importante para nosotros, los economistas, es dar el bienestar a la población, es dar el bienestar a la comunidad. Y ese bienestar se le da con confianza. La confianza en el dinero, la confianza en el gobierno, la confianza en quienes están administrando justicia, en quienes están en la asamblea, en quienes hacen país. Eso es lo más importante. Lo demás se ajusta en el camino. Gracias, Víctor Galván. Andrés Vergara. En los países donde existe más equidad, donde la clase media es amplia, son los que son más liberales y menos estatistas. Si es que queremos tener una economía, una población más equitativa, para no tener los titulares que tenemos, los titulares que tenemos hoy, debemos apuntar a eso. Debemos a que el Estado deje de ser el motor de todo y seamos nosotros. Gracias, Andrés Vergara. Por cierto, señores, gracias por haber participado en este Pulso Político, en este segundo programa de la nueva temporada, pero sobre todo, más allá de Pulso Político, gracias por aceptar debatir. En el Ecuador nos hace falta debatir. Se buscan una serie de excusas para no debatir. O que la agenda, o que no puedo, que no me gusta el contertulio, o porque es un medio público, entonces no voy. Yo creo que es el momento de que nosotros los ciudadanos, ustedes sobre todo que nos están escuchando y viendo por la señal de Ecuador TV, un medio público, exijan a los candidatos y a los políticos a debatir. Y también a la sociedad. Construyamos sujetos políticos. No tenemos que tener miedo a los sujetos políticos. El sujeto político no es politiquería. El sujeto político es empoderarse del Estado. Y por cierto, hoy en la mañana en Pensamiento Crítico les dije y les planteé una pregunta. ¿Qué responde usted cuando se le pregunta qué es el Ecuador? Siga reflexionando en eso, pero antes de responder, vaya a los indicadores de pobreza, vaya a la calidad, a los índices de empleo pleno. ¿Cuánto es empleo adecuado y en cuánto está el empleo inadecuado y cómo tenemos que hacer para mejorar? ¿La oferta de empleo nos la va a dar las medianas y las grandes empresas? ¿O tenemos que ahora, hoy, comenzar a trabajar en la construcción de una economía no petrolera, pero desde la base, desde la economía social y solidaria, creando encadenamientos productivos de forma inteligente y estratégica? Basta de anuncios, de enunciados y de marketing político en los mensajes y comencemos a hablar en serio en el Ecuador. En 2017 hay elecciones y el Ecuador tiene problemas estructurales todavía que resolver y el Ecuador vale la pena. Por eso los convoco a trabajar y a debatir juntos.
Y por cierto, muchas gracias a la cadena Telesur, quien han tenido la generosidad y gentileza de cedernos este estudio para grabar el día de hoy este Pulso Político.